pero vamos a estar enfocados en la importancia de la palabra. Entonces, algo que decía nuestro hermano Arturo al final, sobre todo en el culto de las 10, creo que en el segundo no lo comentó, pero dijo algo así: nosotros como iglesia, por eso estamos tan enfocados en la palabra de Dios, porque si hay algo que puede cambiar nuestra vida, hay algo que puede transformar nuestra vida, no es una religión, no es una iglesia, no es una persona, sino es la misma palabra de Dios. Entonces, si nosotros la conocemos, si la amamos, si la recibimos, si la aprendemos, eso va a transformar nuestra vida por completo. Entonces, el día de hoy, a lo mejor tomaremos algunos ejemplos, o más bien algunas ideas del Salmo 119 porque es algo que va relacionado, pero el día de hoy estaremos viendo que la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Ese es el tema del día de hoy. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y así que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Versículo 12. Me gustaría leerlo y después de leerlo orar y ver lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Hebreos 4, versículo 12. Algunos a lo mejor hasta se lo saben de memoria, pero dice la palabra de Dios de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Oramos? Te damos gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de venir a tu casa, a estudiar, a leer, a aprender de tu palabra. No permitas, Dios, que nada nos distraiga, al contrario, que podamos tener un corazón dispuesto, abierto para recibir tu palabra, y que de tu palabra pueda transformar nuestra vida. Dios, háblanos, ministranos, toma el control. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Les decía hace rato, para iniciar, es muy importante que nosotros podamos tener mucho cuidado o mucha atención a la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos una Biblia o leemos la Biblia, no leemos cualquier libro, leemos literalmente la palabra de Dios. Y bueno, no quisiera desviarme para hablar acerca de esa autenticidad que hay en la Biblia y en la palabra, porque la palabra de Dios misma dice que toda palabra es inspirada por Dios, y tengo que aprender y entender que a través de la Biblia yo puedo conocer a Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros anhelamos un día que Dios nos hable, ¿no? Siempre, quiero que Dios me hable. Y muchos anhelamos que sea de una manera audible, ¿no? Que Dios me hable y poder escuchar su voz. Todos quisiéramos a lo mejor algo así. Pero la Biblia me enseña que la manera más confiable de saber que Dios está hablando en nuestras vidas es a través de la misma palabra. Ahí no hay duda, porque es la misma palabra de Dios que al momento de estudiarla, de leerla, yo puedo saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero lo importante no solamente es tenerla, lo importante también es leerla para poder escuchar lo que Dios nos dice, pero también me tiene que llevar no solamente a saber lo que Dios me dice, sino a obedecerla. Y cuando yo obedezco, tenemos los beneficios. Esto sí lo veíamos el domingo, ¿no? Que cuando alguien amaba, cuando alguien estudiaba, cuando alguien comprendía, cuando alguien recibía la palabra, los juicios, los estatutos, bueno, bendiciones de Dios venían sobre cada uno de nosotros. Entonces, yo tengo que aprender a estar dispuesto o atento a obedecer la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo aquí en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, y leíamos: porque la palabra de Dios, este primer inicio de este versículo me hace entender que viene un contexto de lo que está hablando. Y para poder entender lo que está hablando,
vámonos a unos versículos simplemente para atrás. Vamos a irnos al capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Y dice de esta manera, ¿no? Porque va el autor, no sabemos quién es el autor, pero el autor me habla acerca de ese reposo que Dios había prometido a su pueblo, y que Dios había hablado y que el pueblo no había querido obedecer. Dice así, versículo 16: ¿quiénes fueron los que habiendo oído, esto es interesante, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? El autor está hablando del momento en que el pueblo va por el desierto, y que en muchas ocasiones, aunque Dios les había hablado, no habían creído, y ellos estaban en una rebeldía completamente. Por eso Dios estaba disgustado. Verso 18 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Esta palabra es interesante. ¿Por qué? Porque me habla de alguien que escuchó una instrucción, y aunque la han escuchado, no obedecieron, sino al contrario, la desobedecieron. Dice verso 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Otra vez, alguien que escuchó lo que Dios había dicho, alguien que no le creyó a la voz de Dios, y por cuanto no le creyeron, fueron incrédulos, entonces no pudieron recibir lo que Dios les había prometido. En aquel tiempo iban por el desierto, salieron de Egipto, iban por el desierto. ¿Y cuál era la promesa o cuál era el reposo? ¿Mande? Entrar a la tierra prometida. Entonces Dios dijo: el que no creyó no entra. Ellos no recibieron esa recompensa por la incredulidad. Capítulo 4, versículo 1. Dice: temamos pues, y aquí ahora ya es hacia nosotros. Ya nos dio un ejemplo de alguien o de un pueblo que Dios les habló, que Dios les prometió algo, y que ellos no obedecieron, que ellos no le creyeron, y por cuanto no obedecieron y no creyeron, no pudieron recibir las promesas y las bendiciones que Dios había prometido. Ahora es para nosotros. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado una voz, un mensaje, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, una promesa. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, fue una promesa como a nosotros, y ellos no recibieron lo prometido, porque aunque escucharon, esa palabra no iba acompañada de fe. En otras palabras, no le habían creído a Dios. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, otra vez hablando, desde tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Algunos piensan que cuando habla del reposo, estaba hablando del séptimo día, ¿sí? Pero Jesús dice, pero dice ahí, pero cuando Dios acabó hubo un reposo. Ahora, si el reposo simplemente hubiera sido ahí, no hablaría Dios de otro reposo como entrar a la tierra prometida. Ahora, si el reposo solamente sería la tierra prometida, David no tendría que hablar de otro reposo. Entonces, lo que hace el autor es en tratar que entendamos algo. Dios ha prometido que iba a traer un reposo a todos aquellos que creen y confían en la palabra de Dios. Ese reposo para ellos era la tierra prometida. Ese reposo ahora para nosotros, ¿cuál es? El que Dios nos haya sacado de la esclavitud, que Dios nos haya sacado de nuestra condición y nos habla de lo que Dios tiene pensado. Jesús nos dice en su palabra que Él ha venido para que tengamos vida y vida en una vida en abundancia. Y esto me habla de una vida plena. No me habla una vida sin problemas. No me habla de una vida sin dificultades, porque al contrario, Él dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Pero lo que sí ha prometido es que aunque estemos pasando por momentos difíciles, Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido ser nuestra ayuda. Él ha prometido poder ayudarnos a seguir adelante. Y entonces Dios está prometiendo un reposo para cada uno de nosotros, que es estar con Él para siempre. Entonces, por eso dice ahí en el versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y este es un problema, porque el día de hoy es igual que, puede ser igual que hace años, que Dios habla de muchas maneras, y lo peor que podemos hacer es endurecer nuestro corazón, no recibir el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Y ese es un peligro, porque tú puedes venir a la iglesia y puedes sentarte y puedes cantar y te puedes sentir a gusto y te puede gustar la convivencia que hay dentro de la iglesia. Pero si tú estando aquí escuchas lo que Dios habla a través de su palabra y no estás dispuesto a recibir, a creerle y a obedecerle, lo que tú estás haciendo aquí, podemos pensar que es como pérdida de tiempo. Porque de nada sirve que tú estés recibiendo un mensaje si no estés dispuesto a hacerlo. Y por eso dice aquí, si oyeres hoy su voz, Dios sigue hablando, tú no debes de endurecer tu corazón. Es lo peor que podemos hacer. Versículo 8 dice así, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y esto es lo que decía ahorita. Hay un reposo para nosotros en el cual Dios ha pensado y ha planeado para nosotros para que podamos vivir en plenitud. Y no sé, yo creo que la mayoría que somos cristianos, que hemos tenido esta experiencia con Dios, podemos testificar que nuestra vida sin Cristo era completamente diferente a lo que vivimos el día de hoy. ¿Y a qué se debe? Precisamente a ese reposo que Dios ha traído a nuestra vida. Y yo puedo saber, si los pasara a cada uno de ustedes que me hablen de lo que Dios hizo en sus vidas y lo que Dios los sacó, muchos o todos nos podríamos decir, yo estaba sin Cristo y estaba perdido, estaba frustrado, tenía esto y esto, pero ahora en Cristo mi vida ha cambiado. Estoy bien, estoy en paz, estoy en bendición. Y esto es el reposo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Dice versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces en esta idea hemos aprendido que el pueblo de Dios cayó en desobediencia y Dios trató con su vida. Lo peor es que ellos no pudieron entrar en el reposo que Dios había pensado para ellos. Interesante. Esto no está hablando de salvación. Aquí no está la idea de que si tú no obedeces pierdes tu salvación. No, está hablando de un reposo, de una bendición,
de la prosperidad que Dios le va a dar para aquellos que obedecen su palabra. Porque nosotros todos tenemos, bueno, muchos de aquí tenemos hijos, ¿no? Y a veces algunos se portan bien y a veces se portan mal. O nomás a mí me pasa. No, ¿verdad? A veces se porta bien, a veces se portan mal, pero siguen siendo nuestros hijos. ¿No es cierto? Siguen siendo nuestros hijos. Entonces, no quiere decir que si alguien se portó mal, deja de ser mi hijo. No, lo mismo es con Dios. Somos sus hijos y aunque de repente alguien pueda estar en desobediencia, hay consecuencias, pero seguimos siendo. Y lo que está hablando precisamente es eso. Y entonces, ahí es donde entra el versículo 12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Lo primero que yo quiero que podamos meditar es precisamente en esto, en entender que la palabra de Dios es la manera en que Dios trata o trabaja con cada uno de nosotros. Porque la palabra misma de Dios es la que diagnostica la condición del hombre. Dicen algunos comentaristas, es como un cirujano. Yo creo que la mayoría hemos visto a veces películas o algo, o algún documental de alguien que va a hacer una operación, un cirujano, y es increíble la precisión que hay dentro de una operación, ¿no? Entran a lugares increíbles o tan delicados. Hace un año, yo creo, 2 años, yo tuve una cirugía en los ojos. Me pusieron un lente ocular y pues uno va porque necesita quitarse los lentes. En mi caso era otro problema aparte que tenía, pero pues iba nervioso, pero confiado, ¿no? Pues esperemos que todo esté bien. El problema fue cuando empecé a investigar. Ya ves que uno busca ahí en Google qué es lo que hacen, y cuando me empecé a dar cuenta lo que hacían y cómo entraban y abrían y quitaban, yo dije, impresionante. O sea, y cuando lo vives, también es impresionante. ¿Por qué? Porque llegas, te ponen el medicamento, te empiezan a hablar y te quedas dormido, ¿verdad? En la anestesia, y a los 20 minutos o 15 minutos ya me levantan y listo todo. ¿A qué hablo? Hablo acerca de unas personas que hacen algo preciso para poder arreglar una parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero la palabra de Dios eso hace. De una manera exacta llega a lo que nosotros necesitamos para poder ser transformados. La palabra de Dios es la que nosotros necesitamos escuchar, porque es a través de esa precisión espiritual que puede transformar nuestra vida. Algo comentaba nuestro hermano Arturo el domingo y tengo que reforzarlo ahorita, es que lo que va a cambiar nuestra vida completamente es su palabra. Vuelvo a decir, no es una iglesia. Iglesias hay muchas, ¿sí? Pero no es una iglesia, no es un cántico, no es un canto tampoco, sino lo que puede transformar nuestra vida completamente es la palabra de Dios. Y me gustaría estar leyendo algunos versículos. Vamos a ir varios versículos que tienen que ver con la palabra, para que podamos ver todas las cosas que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Vamos al Salmo capítulo 1, versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Es más, voy a decir como los jóvenes, esgrima, ¿verdad? Para ver quién es el primero que lo encuentra. Pero la idea es que podamos ver qué es lo que provoca la palabra en cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que les dije que el Salmo 1 habla de la palabra? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? El que medita en su palabra día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Han visto los árboles al lado de los ríos, no? Frondosos, grandes, fuertes. Dice ahí que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae
Y lo que más me gusta es que dice, prosperará. Y puedo aprender algo. Cuando yo medito, cuando yo vivo la palabra, cuando yo estudio la palabra, esa palabra puede traer esa salud, puede traer ese fruto, puede traer prosperidad y éxito a nuestra vida en todo lo que hacemos. La palabra de Dios no solamente trae éxito o salud, todo, sino también trae un poder sanador. En el Salmo 107, versículo 20, Salmo 107, versículo 20. ¿Alguien me ayuda a leerlo de allá, de su lugar? Ay, trampa, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Muy bien. Dice, envió su palabra y lo sanó. Está bien, aquí lo pueden leer. La idea es que podamos interactuar, ¿sí? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, la palabra de Dios puede traer sanidad a cada uno de nosotros. Hay una historia, ¿se acuerdan cuando Jesús se encuentra con un centurión y que quiere que le ayude con su hija, ¿no? Y entonces él le dice que no es digno de que entre en el techo. Y el centurión tiene tanta fe que le dice a Jesús, solamente di la palabra y mi criado, no a su hija, y mi criado sanará. ¿Sí? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y la historia me cuenta eso, ¿no? Que Jesús dijo, nunca he visto tanta fe. Y Jesús da la palabra y en el mismo instante su criado fue sanado. Yo puedo aprender algo. La palabra de Dios trae sanidad aún física a cada uno de nosotros. Porque Dios hace milagros completamente aún el día de hoy. ¿Sí? La palabra de Dios tiene poder. Mateo 8:16. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Aunque sea de aquí de enfrente, no importa. Mateo 8:16. ¿Qué dice? ¿Sí, sí? Interesante, ¿no? Cuando vieron la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, eso es interesante, y con la palabra echó fuera, ¿a qué? A los demonios y sanó a todos los enfermos. Yo tengo que entender y ver que la palabra de Dios tiene poder. ¿Sí? Yo no sé si algunos de ustedes han estado en alguna ocasión orando por alguna persona que necesite liberación. Es una de las situaciones más complicadas que de repente un cristiano puede enfrentar y puede tener. Y el día de hoy de repente tratan de enseñarte muchos métodos que puedes hacer y te peleas y lo atas y le gritas y te grita y se pelean y saca la lengua y lo que quieras, ¿no? Pero cuando yo leo la Biblia no me muestra nada de eso. La Biblia me dice que es la palabra de Dios que trae esa libertad. Yo tengo que conocer la palabra para poder declarar la palabra, ¿sí? Y cuando tú le declaras la palabra y lo dices de la manera correcta, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios es real y tengo que entenderla. Esa es la importancia para nosotros, el conocer la palabra. ¿Qué vas a hacer el día que tengas que orar por una persona así? No voy a decir, le voy a hablar al pastor, ¿verdad? Para que venga. Sí, no, yo no me voy a meter con eso. No, usted puede orar, claro que sí, pero tiene que ser a través de la palabra. Así como dijo Paloma, ¿verdad? Tenemos que declarar la palabra correctamente para que a través de ella nosotros podamos aprender. Sí, entonces es importante. La palabra me va a ayudar a poder estar completamente viviendo en Dios y para Dios. Ahora, ahorita lo he mencionado y lo voy a mencionar una vez más, es la palabra transforma, limpia o purifica nuestra vida. Salmo 119, este sí lo vimos el domingo, versículo 9.
Salmo 119, versículo 9. De repente con los jóvenes, también con los adultos, pero a veces con los jóvenes más me dicen: pastor, estoy pasando por este problema. ¿Cómo puedo dejar? ¿Cómo puedo dejar de tener este conflicto, este problema, esta situación? Y este versículo me ayuda claramente a entender cómo puedo transformar mi vida cuando estoy viviendo condiciones o situaciones o en pecado, que es lo que a Dios no le agrada. ¿Quién lo puede leer? El que sea, léalo. Además, hay veces no tiene que levantar la mano, nomás léalo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres vivir una vida diferente? Otra vez, no hay métodos, no hay paso número 1, levántate a las 6 de la mañana a orar. Paso número 2, recita esta oración. Paso número 3, báñate de cabeza, no. Y paso número 4, ahora vete sin desayunar, ayuna 5 horas. No es eso. La Biblia me enseña que si yo necesito ser transformado, me va a transformar su palabra. El guardar es el hacerla, el guardarla es el cumplirla, el guardarla es el obedecer su palabra. Eso va a traer un cambio a cada uno de nosotros. La misma palabra de Dios me enseña que es la palabra la que nos limpia. Dice en Juan capítulo 15, versículo 3, Juan 15, 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿De qué limpieza habla? Bueno, es que cuando nosotros hemos recibido su palabra, Él nos limpia de todo pecado. Entonces me dice que la palabra me limpia, es una evidencia de que Él me transforma completamente, ¿sí? Otra cosa que hace la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos da vida, ¿sí? Es algo que Dios nos transforma. Podemos estar viendo de diferentes maneras el sentido de la vida. La primera es que nosotros sin Cristo estábamos muertos espiritualmente, pero al recibir la palabra, al recibir lo que Dios nos quiere enseñar, podemos tener una vida y vida eterna. Mira lo que dice Mateo 4:4. Mateo 4:4. ¿Ahí lo quiere leer? ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, una vez más, la palabra de Dios me muestra que es ella la que trae vida a cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y Jesús les decía: ¿quién dice la gente que yo soy? Y le dicen, algunos decían que era Elías, que Juan el Bautista y todo, y lo dice: bueno, ¿y ustedes quién creen que soy? Y entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y están en esa conversación. Y entonces una palabra que también Pedro llega a decir es: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, si alguien puede darnos vida, si alguien puede transformarnos, si alguien puede cambiarnos completamente, es Dios a través completamente de su palabra, ¿sí? La palabra de Dios, aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece, produce fruto. Recuerden que Jesús dice que Dios está buscando aquellos que dan fruto, y en eso se alegra el Padre. En Mateo 13:23,
En la parábola de la semilla, Mateo 13:23, dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces hay una gran diferencia entre oír la palabra y entenderla. Porque de repente pudiéramos estar como a veces nuestros hijos, ¿no? Que les entra lo que le decimos por un oído y decimos, le sale por el otro. ¿Te das cuenta que ni les hablamos? Entonces, muchas veces Dios puede estar hablando a nuestras vidas. Y lo peor que puede suceder es que no estemos entendiendo. ¿Les ha pasado que cuando de repente estamos en el culto, sobre todo en el culto, ¿no? Estamos en la reunión, está en la predicación y luego de repente estamos tocando un tema y a veces uno está diciendo, híjole, este mensaje está especial para la persona que está aquí a mi lado, ¿no? Y a veces hasta decimos, hoy te hablan, ¿sí? Pues a veces decimos, hay enseñanzas de hombros pegados, porque no le podemos decir te hablan porque tiene que ser para mí. Pero de repente es como que, hey, te hablan, hey, te hablan. ¿Y saben qué es lo peor? Que el que está sentado a un lado le hace, ¿qué pasó? ¿Te están hablando? ¿Qué dijo? Y de repente podemos ser así. Alguien que esté en la palabra, en la reunión, y esté Dios hablándonos y que nosotros estemos cerrados a no escuchar lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Entonces te puedes imaginar Dios hablando y tú pensando en qué voy a cenar, y tú pensando en el juego, o tú pensando en dormir, o estás pensando en el trabajo, o estás pensando que tengo que ir a una reunión o algo así. Y de eso cometemos de repente error, porque podemos estar escuchando y no entendiendo. Y es por eso que a veces le decimos a Dios, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué yo no puedo salir adelante? ¿Por qué sigo batallando con lo mismo? ¿Por qué pareciera que en mi vida no ha habido fruto, no está habiendo fruto? Bueno, creo que aquí está el secreto. Porque aunque escucho, no estoy entendiendo. Y si no estoy entendiendo la palabra, no estoy obedeciéndola. Y si no la estoy obedeciendo, no puede producir ese fruto en nuestra vida. Tengo que recordar, entender, la palabra de Dios tiene poder. Cuando leemos en Hebreos, donde vimos que la palabra de Dios es viva. Acabo de mencionar algunas cosas en cuanto a que da vida, pero también dice que es eficaz. La palabra eficaz también se puede traducir como poderosa o como activa. Y algo que podemos aprender ahí es que la palabra de Dios es tan poderosa que cuando se da, produce algo. Y eso lo vemos desde Génesis capítulo 1. Tiene tanto poder que cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué produjo? ¿Qué produjo? La luz. Cuando Dios dijo, sean los seres vivos, en ese momento produjo seres vivos. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que Dios dice, lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible. Yo tengo que entender que la palabra de Dios tiene poder. En cada uno de nosotros es importante que podamos escuchar la palabra y podamos entenderla y podamos vivirla, ¿sí? Una evidencia de que nosotros somos discípulos de Jesús es que nosotros permanecemos en su palabra. Juan capítulo 8, verso 31. El permanecer, el vivir en la palabra, vivirla todos los días, es una evidencia de que realmente somos discípulos de Jesús. Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿sí? Ya habían creído. Les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces,
¿Qué es lo que Dios me llama? A entender la palabra, a conocer la palabra, pero me habla a vivirla, a obedecerla. De nada me sirve saber tanta palabra. ¿Te puedes imaginar a alguien que pueda conocer el mensaje que somos pecadores? Que pueda saber el mensaje que necesitas aceptarle a Cristo para ser salvo y que nunca lo haga. Sería una locura, ¿no? Saber que es un pecador y siendo pecador no puede entrar al reino de los cielos. Y sabiéndolo eso, no esté dispuesto a decirle a Dios, perdona mis pecados, te acepto como mi Señor y mi Salvador, sería una locura. Entonces, de la misma manera, de nada nos sirve el escuchar la palabra, el conocer la palabra, el memorizar la palabra, si no la estamos viviendo diariamente. ¿Sí? La palabra de Dios también produce en nosotros fe. Romanos 10:17, algunos lo saben de memoria, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando a veces nosotros estamos pasando por un momento difícil y que hemos estado aprendiendo de que necesito creerle a Dios. La semana pasada, los que vinieron a la oración, que tuvimos un tiempo de oración, decíamos, es importante que le creamos que Dios puede transformar nuestra vida, que Dios puede hacer un milagro, que para Dios no hay nada imposible, como esa mujer de flujo de sangre que tocó a Jesús y que por su fe no solamente fue sanada, también fue salvada, ¿no? Entonces, a veces nos hace falta fe. Y esa fe, ¿cómo la vamos a recibir? A través de escuchar la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, es importante que podamos entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, la palabra de Dios también es un alimento. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:22? No, 2:2, perdón. Primera de Pedro 2:2. ¿Alguien lo puede leer? Interesante, ¿no? Decía como niños recién nacidos. El ejemplo está tan claro hace ratito. Ahí está, oye, ¿se escuchan? No está recién nacido, pero es un claro ejemplo, ¿no? Y normalmente ahorita que estábamos cantando, ella también estaba cantando, ¿verdad? Estaba llorando. ¿Y por qué lloraba? Porque tenía hambre. ¿Se dan cuenta que cuando un bebé tiene hambre no le podemos decir, sobre todo de meses, no le podemos decir, espérame 5 minutos, dame chance que llegue a la casa? Es más, puedes estar ahí y estás preparando la leche, ¿sí? Estás preparando el biberón y todo eso, y el bebé, aunque te esté viendo, a él no le importa nada. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿O qué va a hacer? ¿Y cuánto va a llorar? Hasta que le tenga el biberón en su boca, ¿verdad? Y empieza así, ahí se va a calmar. Y a veces que ni así, ¿verdad? Hasta se enojan y ya ni lo quieren, ¿verdad? Pero es otro tema. Pero el punto es que desean tanto la leche que no hay nada que los pueda contener hasta no recibir lo que ellos quieren. Nosotros deberíamos desear, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual, y eso es la palabra. Nosotros deberíamos anhelarlo todos los días, escuchar lo que Dios me quiere hablar. Una gran bendición que tenemos, o que creo que enseñamos como iglesia, y no es como que somos los mejores, no, porque lo hemos aprendido de otras partes, pero lo mejor que podemos aprender dentro de esta iglesia es todos los días hacer nuestro devocional para que todos los días podamos escuchar lo que Dios nos está hablando. Y yo debería de anhelar tanto. ¿Se acuerdan cuando estaban enamorados? Bueno, espero que todavía estén enamorados, ¿verdad? Porque están casados, ¿sí? Y por qué comento esto. Hoy podemos hablar y no cuesta mucho el llamar por teléfono. Te puedes quedar todo el día hablando, y no te cuesta. En nuestro tiempo costaban las llamadas, ¿sí? Y era caro. Hablar por teléfono era caro. Y uno de los principales problemas que los papás tenían con los hijos era que se colgaban del teléfono y estaban todo el día, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y ya me voy a dormir. Ah, está bien. Bueno, cuelga tú.
No, cuelga tú. Bueno, la cuenta de 3 colgamos, sale 1, 2. No colgaste, ¿verdad que no? Y ahí estaban, ¿no? Y los papás gritaban, ya cuélgale, por favor, que voy a hacer una llamada y todo lo que podamos decir. Pero apenas despertaban y ya querían otra vez hablarle. ¿A dónde voy con esto? Tengo que aprender a desear a Dios, con Dios, escuchar su voz como si fuera con la persona que yo amo, o que quiero convivir, o que todos los días estoy hablando con él, con ella. Yo tendría que anhelar a Dios, su palabra. Me llama la atención, dice la ley espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Siempre me gusta dar este ejemplo. ¿Qué le pasaría si a un bebé no le damos de comer leche? Recién nacido. No se va a desarrollar y se va a morir, ¿no? Es más, aunque le demos un pedazo de carne asada porque nos gusta la carne asada, o cabrito porque me gusta más el cabrito, no le va a servir. Ocupa leche para poder, ¿qué? Crecer. Para nosotros es lo mismo. Aprendamos algo. Puedes tener tanto tiempo en la iglesia, pero si no estudias la palabra, no aprendes la palabra, no escudriñas la palabra, tú no vas a crecer. Por eso mucha gente está batallando. Viene a la iglesia y está 1, 2 y de repente, ya no pude y se aleja. Y la otra vez después de meses viene y pareciera que uno dice, pero ¿por qué no está firme? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no está pues sirviendo a Dios, buscando a Dios como debe de ser? Bueno, la principal razón es porque están desnutridos, están mal alimentados. Y eso se cumple a través de la palabra. El día que estemos delante de Dios, Dios nos va a pedir cuentas conforme ¿a qué? A la palabra. Y ustedes no podrán decir, es que el pastor no me dijo, el pastor no me habló, el pastor de eso no predicó. No puedes tú decir nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos ha dado su palabra para que podamos leerla, estudiarla y aprenderla. El propósito del día de hoy, en cuanto a esta enseñanza, es entender lo que la palabra puede producir en cada uno de nosotros y la importancia. Me alimenta, me da vida, me conforta, me consuela, me transforma, tiene poder, tiene una transformación en mi vida. Todo eso produce la palabra. Me alumbra. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios transforma, renueva. Todo eso lo va a hacer. Pero no solamente queda ahí. Si regresamos a Hebreos, por favor, versículo 12. Leíamos así, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. En otras palabras, eficaz también quiere decir que sirve. Es increíble cómo un libro que fue escrito hace miles de años parece que es actual. Esto es increíble. Es increíble cómo puedo yo encontrar las respuestas de mi vida diaria a través de la palabra. Y es tan claro. Cuando uno está haciendo su devocional y te das cuenta cómo Dios te habla, cuando estamos en una enseñanza, en una predicación y está alguien compartiendo, ¿sí te ha pasado que estás ahí y de repente dices, ay caray, eso es para mí, ¿no? Y de repente sabes que, es más, a mí muchos me han dicho, yo hasta pensé que mi esposa le había contado cómo estuvo, o cómo ha estado, o lo que me pasó. O yo pensé que mis papás le habían dicho, yo pensé que mis hijos le habían dicho, no, porque ¿cómo la palabra puede hablarnos a cada uno de nosotros? De repente hay domingos que vamos entrando y hay hermanos que me dicen, pastor, terminando la reunión, ¿me permite poder hablar con usted? Y yo, claro que sí. Terminamos la reunión y cuando lo abordo para decir, platicamos, me dicen, ya no. Ya en la predicación Dios me dijo lo que me tenía que decir, ya entendí lo que tengo que hacer. Ahí nos vemos y qué bueno, ¿verdad? Pero eso me gusta. ¿Por qué? Porque me doy cuenta cómo la palabra de Dios es viva en cada uno de nosotros y es eficaz. Cómo la palabra nos ayuda. Es algo increíble cómo todos nosotros vivimos situaciones diferentes, problemas diferentes, cuestiones diferentes y cómo Dios a todos nos habla con un mismo mensaje. Todo. Eso es lo importante de la palabra, que es eficaz. Pero no para ahí, dice, y más cortante
que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, te das cuenta cuando, bueno, no, a lo mejor nosotros aquí en nuestra cultura no estamos tan relacionados con las espadas, ¿no? Pero te puedes imaginar una espada, por un lado, que esté muy filosa, pero esta me habla de una espada que por los dos lados tiene filo. Yo no sé si ustedes han manejado cuchillos o espadas o algo con mucho filo. Bueno, para mí, es de mucho cuidado poder tener. A mí me regalaron un cuchillo que nada más lo he usado como 2 veces, yo creo. Un cuchillo muy filoso que realmente me da miedo. Es de esos de carnicería, con filo, extra filo. En una ocasión, lo estaba acomodando, nada más me tocó y me cortó. Y desde ahí yo dije, este cuchillo no lo podemos usar. Cualquiera no lo debe usar. Y lo comento porque es impresionante cómo algo con tanto filo corta demasiado. A lo mejor un doctor dice un bisturí o algo, pero algo con tanto filo penetra. Y aquí me dice que es una espada de 2 filos que corta de un lado y corta del otro lado, pero dice que penetra hasta partir del alma y el espíritu. Entonces, cuando hablamos el alma, tiene que ver con nuestras emociones, lo que somos. El espíritu es la vida que Dios nos ha dado, pero es importante cómo la misma palabra es tan precisa que puede partir el alma y el espíritu. Y luego dice las coyunturas, los tuétanos, y dice, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De qué me habla esto? Me habla que la palabra de Dios es tan poderosa y tan eficaz que a todos los que estamos escuchando la palabra penetra en el punto que debe llegar. Y es precisa. Por eso, a veces llegamos a decir, sentimos que es una pedrada para mí, y luego me volteo por otro lado y otra pedrada, y ay, estuvo bien fuerte. Es esa espada que está llegando y que penetra. Y me llama la atención que dice, y discierne los pensamientos. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros pensando hacer algo, actuar de cierta manera, hacer algo porque me hicieron, me dañaron, me lastimaron, porque a lo mejor hasta me quiero vengar y yo voy a hacer esto, pienso que es lo correcto, y luego estás aquí en la enseñanza o lees la palabra y Dios te habla y dices, caray, no, entonces no debo de hacer eso. O muchas veces estás actuando de una manera y la palabra es tan clara que llega al corazón, a tu intención. Entonces, esto es bueno. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo ni haciendo lo que a lo mejor un pastor o una persona que esté compartiendo esté hablando o sus ideas, sino que a través de la palabra lo que haces es obedecer la misma palabra que Dios tiene pensado para ti. Y termina, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, o sea, en Dios. Dios lo sabe todo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y esto a mí me llama la atención. Porque te acuerdas, sin olvidar el contexto, nos dio un ejemplo de un pueblo que escuchó su voz, endureció su corazón y no le creyó, fue desobediente y no recibió las bendiciones. Y entonces me dice que no seamos como ese pueblo, al contrario, que podamos entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que a través de ella Dios va a ver y nos va a mostrar lo que es correcto y lo que es malo. Tanto así que dice que todas las cosas están desnudas a los ojos de Dios. O sea, entre nosotros nos podemos engañar. Podemos aparentar ser buenos cristianos, ser los mejores cristianos y espirituales, pero ante Dios no lo podemos engañar. Ante Dios no podemos. Ante Dios daremos cuentas. Y entonces yo tengo que entender, necesito la palabra para ser transformado, para poder dar cuentas correctas delante de mi Dios. Es por eso que es importante la palabra.
Es por eso que es importante estudiar el mensaje. Les dije hace unas semanas, en el segundo culto creo, les dije, hay algunos que no tienen ni Biblia. Y ese es un peligro. Porque yo necesito tener la palabra, porque es aquella que va a transformar mi vida para siempre. Mi Biblia tengo que subrayarla, escribirla, lo que Dios me habla, lo que Dios me dice. Es a través de ella que yo soy transformado, a través de ella en que Dios cumplirá su propósito en mí. Y también comentó algo el hermano Arturo en relación a la palabra, y que creo que es importante que yo la cite una vez más, hay una gran diferencia en escuchar la predicación, cualquier predicación. Porque cuando escuchas una predicación, es el mensaje que una persona recibió de Dios, la recibió y la está transmitiendo. Entonces, si tú estás acostumbrado a estar escuchando una predicación de tal persona, y de tal persona, y de tal persona, ¿es malo? No es malo. Pero entender que estoy aprendiendo de lo que Dios le habló a esa persona. Pero cuando yo agarro la Biblia y yo la leo y yo la estudio, yo estoy aprendiendo y escuchando lo que Dios me quiere o me está diciendo a mí directamente. Y yo necesito saber lo que Dios tiene para mi vida. Yo necesito saber lo que Dios quiere transformar en mi vida. Es por eso la importancia de la palabra de Dios, la cual tenemos que vivirla todos los días. Tengo que vivirla, tengo que memorizarla, ¿sí? Algún día haremos una actividad de quién sabe más versículos de la Biblia de memoria, ¿sí? Algunos de repente dicen, no me sé ni el Génesis 1:1, ¿verdad? El Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Bueno, ya ese es 1:1, ya se aprendió uno de perdido hoy, el día de hoy. O si no, el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya se aprendió otro, ¿verdad? Entonces, así podemos irnos aprendiendo la Biblia. Ya cuando vaya creciendo y vaya avanzando y que se aprenda el Salmo 119 de memoria. A veces suena difícil, pero yo conocí a algunos jóvenes, incluso es una competencia. Hay jóvenes que compiten entre escuelas cristianas donde tienen que aprenderse Proverbios, el libro completo de memoria, en español y en inglés. Entonces uno escucha eso y dice, qué loco, ¿verdad? O sea, wow, es demasiado, pero podemos aprender. Si a veces aprendemos tantas canciones, ¿verdad? Y que se saben una y otra y otra y otra, y bueno, de la misma manera tendríamos que aprender la palabra, pero la palabra es esencial para cada uno de nosotros. Así que, otra vez, para nosotros como iglesia es tan importante la palabra de Dios. Para nosotros es tan importante, por eso estudiamos verso a verso. Por eso queremos aprender lo que Dios nos está diciendo. Y agarramos desde un capítulo de un libro hasta terminarlo para ver lo que Dios nos quiere decir, y después de ahí nos vamos a otro. Vamos en el Salmo 119, estamos cerca de acabarlo, ¿sí? Y de ahí a ver dónde nos vamos a ir, pero es importante aprender todo el consejo de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, como para terminar, ¿quieres saber cómo vivir? ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres ser transformado? La palabra de Dios lo puede hacer a través de ti. Esto no es una religión, esto no es una denominación, esto es no religiosidad, eso es real. Dios, a través de su palabra, nos transforma a cada uno de nosotros.